Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros egresados, a todos nuestros invitados, a nuestros alumnos regulares, a la 7ª charla de continuidad. La verdad ha sido un enorme gusto darnos cuenta que en nuestra versión remoto hemos tenido a muchos de ustedes acompañándonos en estos 2 meses, y hoy estamos especialmente interesados en hablar de un tema que ha causado gran interés. Tenemos como invitados a 2 profesores titulares del ESE, a José Miguel Simián, a Santiago Trufa, que nos darán a lo largo de 40 minutos aproximados de conversación entre ellos una visión de las posibles implicancias del COVID-19 en el mercado inmobiliario. José Miguel Simián es director del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE Business School de la Universidad de los Andes y, como les dije, profesor titular de Economía Aplicada del ESE Business School de la universidad. Santiago es profesor asistente de la Dirección Financiera del ESE Business School y es profesor del Centro de Estudios Inmobiliarios. Ambos, entonces, con toda la experiencia que tienen, nos van a relatar a través de esta conversación lo que sucede entonces en el mundo inmobiliario. Los quiero invitar a no ser solamente oyentes pasivos, sino que tenemos en el formato webinar que nos acompaña hoy la posibilidad de estar levantando preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Detrás de los 2 profesores estamos un equipo junto con ellos atendiendo todas esas preguntas de tal manera que en el último tercio de la charla podamos dar respuesta, ojalá, a la mayoría de ellas. Entonces, quiero dejarlos, José Miguel, Santiago, con todos nuestros egresados, un gran número de ellos los acompañará durante la mañana de hoy. Un abrazo a cada uno y los dejo entonces en esta grata conversación. Gracias, Alejandra, por la introducción. José Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Santiago, qué tal? Bien, también, todo bien. Qué Oye, bueno. José Miguel, partir un poco como con un tono positivo, creo yo. Como dicen los gringos muchas veces, never let a crisis goes to waste. Nunca desperdicies las oportunidades que las crisis traen consigo. ¿Y por qué creo yo eso? Porque efectivamente lo que nosotros vemos es que parte importante de las fortunas más grandes del mundo se dieron cuando algún tipo en una crisis supo dónde invertir, supo qué negocio reinventar. Se dan oportunidades para que las cosas ocurran y renazcan. ¿Y por qué es eso? Porque las crisis muchas veces no discriminan entre los buenos y los malos negocios, sino que entre aquellos que tuvieron la capacidad de aguantar el shock de liquidez y los que no. Sabemos nosotros que en Estados Unidos el negocio promedio aguanta alrededor de 27 días sin recibir ingresos. ¿Y por qué eso es un dato relevante? Porque no debe ser algo muy lejano a las empresas pequeñas y medianas en Chile, las cuales ya llevan un periodo prolongado de tiempo de estrés y probablemente se siga prolongando. Entonces, yo creo que ese es un factor clave que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que tenemos un shock muy particular de una naturaleza bastante única, algo que no veíamos sin duda desde la última pandemia que vivimos en 1918, la cual está afectando fundamentalmente a un sector de la economía, que es el sector de servicios, los restaurantes, la hotelería, todo lo que de alguna manera u otra involucra que la gente interactúe físicamente, próximamente los unos con los otros, ha sido lo que se ha visto más afectado por esta nueva realidad, por este shock que estamos viviendo. Ahora, este es un sector que ya venía afectado desde antes del estallido, ya venía con un poquito de problemas, por lo tanto, ya tenía algún estrés, la caja ya estaba un poquito estresada, si tú quieres. Y la mala noticia... otra crisis. Y la mala noticia es que todavía queda mucho tiempo de incertidumbre para que esto se recupere. No es como que uno diga, tratemos de volver a la normalidad y estamos, y por lo tanto podemos seguir funcionando as usual. ¿Por qué te comento todo esto? A mí lo que me preocupa es los efectos que esto pueda tener en el empleo. El sector de servicios es un sector que particularmente concentra mucha pequeña y mediana empresa, donde hay de todo, pero también hay mucha obra menos calificada, lo que es bien importante en mi cabeza por la resiliencia o por la capacidad de readaptarse que este tipo de trabajador tiene ante estos nuevos tipos de escenarios. Por lo mismo, el escenario con el cual me gustaría funcionar
Es un escenario donde debiésemos esperar en Chile una tasa de desempleo relativamente alta, y por un tiempo hay mucha incertidumbre y muchas cosas por solucionar, pero yo creo que lo esperable es que sea un tiempo relativamente prolongado. No veo una recuperación rápida de esto, al menos de este sector. Sectores como manufactura, agricultura, ellos van a salir mucho antes de la crisis. Los servicios yo creo que se van a demorar bastante más. Entonces estamos en un escenario que externamente se ve complejo, porque el shock nos afecta a nosotros, pero afecta a todo el resto de los países del mundo. Hay problemas en mercados internacionales, en el mercado del petróleo, hay distintos tipos de peleas ocurriendo al mismo tiempo, lo que ya de afuera pone problemas. Internamente veníamos con problemas también, y todo eso en un mundo, en una década si quieres, donde hemos estado con tasas de interés súper bajas, las empresas han estado metiéndole deuda como nunca, y acá en Chile nos queda poco espacio monetario y fiscal para poder hacer cosas. En el fondo yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. El gobierno ha sido bien proactivo en sus planes de reactivación del empleo, de crédito a la pyme, está todo bien encaminado. El Banco Central también, al unísono, de manera súper clara, ha funcionado en la misma dirección, bajando las tasas de interés de manera importante. Entonces, la respuesta de política ha sido la correcta. La pregunta clave es si es que va a ser suficiente dada la magnitud de lo que está ocurriendo. No sé qué piensas tú del escenario un poco gris que te pinto, José. No, lo comparto plenamente. Efectivamente tenemos un efecto muy importante en los servicios, y si bien se dice mucho estos días que el mundo no va a volver a ser lo que era, puede ser en algunos ámbitos, yo a veces no me parece sería tan radical, pero nos vamos a demorar en volver a ver un mundo como el que era. O sea, si nosotros pensamos en el mundo de los viajes y la hotelería, pienso yo que nos vamos a demorar, yo creo que no menos de unos 2 años, 3 años incluso, en volver a los niveles en que estábamos antes de este episodio. O sea, esto se va a recuperar, sin duda, pero se va a demorar en recuperarse. Y sin duda que una de las peculiaridades que yo creo que ha tenido esta crisis es el hecho por así decirlo, de frenar o impedir o ha hecho inviable la aglomeración de personas en espacios, lo cual para la industria inmobiliaria en el sentido es un drama, porque la industria inmobiliaria vive de la aglomeración en espacios, ¿no? Si nosotros pensamos en oficinas, en centros comerciales, después en todo el tema efectivamente de hospitality, hotelería, centros de eventos, convenciones, etc. Todo eso requiere espacios físicos, que son donde la industria inmobiliaria juega un rol muy importante. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido por los activos inmobiliarios, podemos pensar en los activos que probablemente se van a ver más afectados, que son los que reúnen más gente, los que aglomeran más personas. Entonces, si uno piensa en el comercio, por ejemplo, aquí hay una gran discusión respecto de qué va a pasar con el comercio hacia el futuro, si nos vamos a ir a puro internet o no. Y esto no es muy claro, porque aquí yo creo que se juntan dos cosas. Uno, nosotros ya teníamos en el caso de Chile al menos un deterioro bastante importante en la situación del comercio. Si ustedes recuerdan, recordamos en el fondo, a lo mejor Santiago en esa época estaba en Estados Unidos, así que a lo mejor todavía no se acuerda. Nosotros tuvimos la época en el fondo donde teníamos mucho argentino que venía a Chile y que era un gran driver de alimentación para el comercio en Chile. Eso lo perdimos hace ya por lo menos unos 2 o 3 años atrás, y el comercio tuvo un año 2019 difícil, que se volvió más difícil aún a fines del 2019 con la crisis y con el estallido social. Y evidentemente este año también le llueve sobre mojado. Ahora, cuando nosotros pensamos en los espacios comerciales y la irrupción del e-commerce, la visión es mixta, porque el e-commerce es difícil de montar, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la discusión que hay hoy día en Estados Unidos, ¿quién realmente gana plata con el e-commerce? No es tan claro. Uno mira los resultados de Amazon y los resultados de Amazon, una buena parte de ellos proviene de Amazon Web Services. Ese en el fondo es una de las vacas lecheras, por así decirlo, de Amazon, más incluso que el comercio electrónico. El comercio electrónico tiene el problema de que uno tiene el shipping and handling, ¿no? Y el shipping and handling es caro. Y si uno no quiere tener en el fondo en márgenes muy apretados del comercio, el comercio electrónico es difícil de sostener, a efectos de tener precios muy apretados. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en el comercio de cosas
que son fáciles de transportar y donde uno no tiene ningún apuro en recibirla, ahí probablemente puede funcionar bien. Pero en cosas que no son tan fáciles de transportar o donde el costo de transporte es muy alto respecto del margen del producto o del costo total del producto, como puede ser, por ejemplo, en todas las compras frecuentes que uno hace en supermercados, es difícil pensar que el e-commerce las va a reemplazar completamente. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, lo que va a pasar ahora, vamos a tener obviamente un shock muy potente en los próximos 18 meses o 12 meses, por lo menos. Pero después, una parte importante del comercio va a seguir siendo presencial, porque probablemente el esquema no va a dar para que todo se transforme en e-commerce. Y yo creo que en ese sentido son buenas noticias, no sé cómo lo ves tú, Santiago, pero me parece a mí que ahí en el e-commerce y en los impactos en las superficies comerciales, la mirada, por así decirlo, es mixta. Mira, yo creo que hay lo que tú estás planteando, tienes un corto y un mediano plazo, y estoy de acuerdo contigo en los dos. En el cortísimo plazo, sin duda que esto va a generar algún tipo de reconversión en espacio físico, donde probablemente teníamos algún restaurante, probablemente haya otro restaurante que ya venga con un balance sheet más sano, o mucha gente va a disminuir sus actividades y después va a volver a expandirlas, ¿verdad? Eso en el cortísimo plazo, por la naturaleza de lo que está ocurriendo, de que esto afecta la aglomeración de personas. Ahora, en el mediano plazo, a mí me pasa que, como yo veo esto, es que muchas veces estas crisis aceleran cambios que tenían que ocurrir de todas maneras. Eso es muy cierto. En Estados Unidos nosotros vimos, viví harto tiempo allá, efectivamente el comercio virtual empezó a comerse ciertos espacios del comercio real, y en ciudades pequeñas había mucho espacio comercial que estaba quedando de mall y cosas así, que estaban empezando a quedar desocupados. ¿Por qué? Porque la gente compraba con un clic. Ahora, comprar con un clic y llegar a la situación que tiene el nivel del e-commerce en Estados Unidos no es algo que va a pasar acá en Chile después de que termine esta cosa. Pero se tienen que dar cambios fundamentales para de alguna manera u otra llegar ahí antes, y esos cambios son en los hábitos de las personas y por tanto en la demanda de cómo la gente consume lo que consume. Y yo creo que la experiencia de que de pronto, de no poder ir al comercio habitual y ahora poder comprar todo con un clic y que eso funcione, va a cambiar un poco la demanda o cómo la gente suele hacer ciertos tipos de compras. Hay otras cosas, las peluquerías y todo lo que tiene que ver con consumir experiencias, que va a seguir siendo lo que siempre ha sido, y eso no va a cambiar en nada. Pero como tú bien dices, muchos productos quizás se va a facilitar un poco y se va a acelerar. No es que va a ocurrir de un día al otro y no esperemos en 3 años más que el comercio cambió del todo, pero yo creo que esta trayectoria de alguna manera u otra sufrió un shock, y la convergencia a lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos va a ocurrir de manera más rápida de lo que hubiese ocurrido de otra manera. Ahora, con Estados Unidos tenemos una diferencia importante que no es despreciable en superficies comerciales, y es el volumen, o digamos la cantidad, el stock de superficie comercial que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene hoy día más o menos unos 2 metros cuadrados por habitante de superficie comercial. Cada norteamericano tiene shopping malls disponibles 2 metros por persona, lo cual es un estándar altísimo para cualquier nivel, o sea, son 2.000 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Esa cifra en Chile son 200, o sea, es 10 veces menos per cápita. Es decir, lo que nos pasa a nosotros, que también a mi juicio es una buena noticia, nosotros no estamos tan sobreestoqueados como está Estados Unidos en superficie comercial. Estados Unidos yo creo que tiene ahí una posición muy única en cuanto a una sobreoferta enorme de superficies comerciales que nosotros en el fondo no tenemos. Que acá, felicidades. Hay una voz, aquí está, alguien tiene el micrófono abierto. Magdalena, tienes el micrófono abierto. Y lo que nos pasa a nosotros es que la disponibilidad de superficies no es tan grande. Y eso hace que uno piense a futuro en algo que se puede recuperar probablemente con un mix hacia probablemente productos y servicios donde el e-commerce tiene menos tasas de penetración, cosa que ya viene ocurriendo. O sea, cuando uno mira algunas superficies comerciales hoy, los shopping malls que se han abierto más recientemente, el tenant mix, digamos, está mucho más orientado a servicios y a tiendas de experiencia, más que a tiendas que tienen altísima penetración de e-commerce y que probablemente van a ir saliendo en el tiempo de los malls o se van a ir transformando en showrooms. Pero en ese sentido yo creo que nosotros debiéramos volver
Aún así, si nosotros pensamos en 24 meses, o sea, de aquí a 2 años, debiéramos volver a una situación como la que teníamos antes, con algunas diferencias tal vez, pero no sé si demasiado grandes. En el caso al menos del comercio, en el caso, para el escenario chileno. Ahora, un poco siguiendo la línea de cómo esto puede generar cambios de hábitos, yo creo que sin duda el e-commerce es un cambio de hábito importante que ocurrió, pero hay otro que ha recibido harta atención y que yo creo que lo vamos a discutir aquí, que tiene que ver con el teletrabajo, pero antes de ir para allá, me gustaría pensar un poco de... Ya estábamos experienciando en el mundo un proceso de automatización, donde un montón de trabajos estaban siendo reemplazados por máquinas. ¿Y qué es lo que pasa con el shock de servicios que estamos viviendo hoy en día? Una de las formas en que muchas compañías grandes han podido sobrevivir es reemplazando trabajadores con robots, con máquinas. Entonces, muchas de esas personas que son las que están experienciando el shock del COVID ahora, que perdieron su empleo, les va a costar más volver a encontrarlo. Y la automatización, por otro lado, es bien desigual. Son generalmente los trabajadores como los low-skill workers, las personas menos preparadas, quienes están más expuestas a este tipo de shocks. ¿Por qué te menciono esto? Porque la impresión que tengo yo, José Miguel, y eso tiene que ver con cómo el shock se va a distribuir en el espacio, en la ciudad, en distintas zonas de la ciudad, el shock no es igual para todos. El shock a la gente más preparada, a los trabajadores más calificados, siguen teletrabajando, funcionan con su computador, incluso se pueden volver más eficientes, si es que saben hacerlo. Mucho otro trabajador menos preparado, que era a veces el que cargaba la cosa o lleva de esa naturaleza, le va a costar más durante la crisis y le va a costar más después de la crisis, y ello de alguna manera u otra puede cambiar, si tú quieres, geográficamente cómo distintas zonas de la ciudad van a ser afectadas. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, no, coincido completamente. A ver, nosotros yo creo que veíamos ya en el mundo desarrollado una polarización de los mercados laborales que está generando desigualdades, una desigualdad creciente, medida, digamos, como se quiera medir, con Gini o con, digamos, ingresos del grupo del top 10% más rico respecto del resto de la población o del ingreso total. Y eso se ve en Estados Unidos, se ve en Europa también parcialmente, y sin duda que en Chile también tenemos también el mismo fenómeno. Y eso de hecho, una de las discusiones que hay ahora es cómo esta polarización, o llamémosla segregación, o como queramos llamarla, de nuestro mercado laboral, o en general de nuestros mercados laborales a nivel mundial, se va a profundizar probablemente con esta crisis. Y eso va a ser un tema probablemente político complejo después de la crisis. Ahora, cuando nosotros miramos nuestros activos inmobiliarios y pensamos en las oficinas, también es interesante pensar qué va a pasar con las oficinas en este contexto. Aquí ha habido mucha discusión, nadie sabe muy bien cómo vamos a salir parados de esto, cómo van a cambiar nuestros hábitos de trabajo, si el teletrabajo se va a transformar en algo más permanente o no. Son dudas que persisten de manera bien importante, que no tenemos resuelta. Yo tiendo a pensar que, de todas maneras, esto es un experimento desde el punto de vista del teletrabajo. Todo el que nunca le convenció el teletrabajo, así estoy pensando en jefaturas, por así decirlo, tuvieron que a la fuerza verse obligados a experimentar teletrabajo. Y en algunas experiencias pueden ser buenas, y pueden decir, oye, esto podríamos en algún grado mantenerlo. Y después en otras experiencias van a decir, no, mira, yo preferiría que nosotros volviéramos en nuestra oficina al uso de los espacios físicos. Eso está por verse. Yo tiendo a pensar que en cualquier caso lo que va a pasar es que vamos a tener mucha más flexibilidad que la que teníamos hasta ahora. Eso va a ser más fácil va a estar como más, una idea que va a estar más incorporada. Yo creo que ese va a ser como el cambio de hábito. A lo mejor va a haber una mayor facilidad de trabajo remoto versus trabajo en oficina, etc. Ahora, desde el punto de vista de los espacios de oficina, aquí la discusión es, nosotros nos veníamos moviendo desde hace ya varios años, yo diría una década por lo menos y más tal vez, hacia espacios de oficina compartidos, es decir, piensen digamos, los famosos los hot desking, donde uno dispone de, no tengo idea, espacios de oficina para el 70-80% de la planilla, y la gente se sienta donde encuentra, instala su computador y pone una clave en el teléfono y es su teléfono, y tiene unos lockers para dejar sus cosas. Ese modelo de trabajo es el que, claro, entra un poco en discusión ahora, dado la situación de la pandemia, porque uno dice, yo voy a tener
me quiero instalar a trabajar en una superficie donde no sé quién estuvo antes o quién estuvo ayer aquí y cuán limpia está. Entonces, eso puede generar un cierto movimiento en la dirección opuesta, no sabemos bien todavía. Pero ahí hay una discusión que desde como nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, que podría cambiar. Bueno, yo creo que hay fuerzas ahí que van para los dos lados. Sin duda la sanitaria, que es en el inmediato plazo, entiendo que va a haber reticencia a ese tipo de espacio. Pero, por ejemplo, lo que nosotros vemos en la experiencia de WeWork es precisamente después de la crisis del 2008, la necesidad de las firmas de tener flexibilidad, emprendedores, armar y tener contratos cortos vis a vis engancharse con contratos largos de oficina, fue que le dio el gran impulso, el gran empujón que esto requería. Entonces, en términos del espacio de oficina, cómo yo veo la recuperación, es que aquellos que sean capaces de ofrecer alternativas flexibles de trabajo, van a ser los que de alguna manera u otra logren capturar todo lo que se va a estar rearmando. Ahora tienen que asegurar las condiciones sanitarias, porque si no, no va a ser muy atractivo. Ahora, en un escenario de menos trabajo presencial o una mayor proporción, no sabemos cuánta proporción, pero probablemente una mayor proporción de teletrabajo, esto puede impactar la demanda, digamos, agregada, por así llamarla, de oficinas negativamente, en términos de decir, oye, nosotros la verdad no necesitamos más espacio. O sea, muchas veces, muchas empresas, oficinas o negocios que a lo mejor estaban considerando ampliar su espacio, hoy día van a decir, oye, la verdad a lo mejor no es necesario que ampliemos nuestro espacio. No necesitamos ni tanto espacio de oficina, ni tanto espacio de reuniones también, porque podemos hacerlo de manera virtual, la experiencia de esto funciona. No todo va a ser virtual, pero probablemente algo más va a ser virtual de lo que era hoy. Y en ese sentido, hacia el futuro, podríamos tener, por así decirlo, una demanda por oficinas algo menor, yo diría en el mediano plazo, estoy pensando hacia 2 años, 3 años. Esto después puede cambiar, porque aquí hay otro efecto que es interesante, que es la acumulación de capital humano en Chile. Cuando nosotros miramos la evolución de la educación en Chile, nosotros nos estamos moviendo hacia una población cada vez mejor educada. Podremos tener algunos reparos respecto a la calidad de nuestra educación, pero digamos, las generaciones que hoy día salen de la educación superior, pensemos chiquillos de 23, 22, 23 años, es la generación mejor educada ever en la historia de nuestro país. Y ese es un perfil que seguramente va a necesitar el día de mañana más oficina. Y en ese sentido yo tiendo a pensar que hay una tendencia más de mediano largo plazo que sin duda que va a requerir oficinas. Ahora, la otra discusión aquí que puede haber es ¿dónde quiero los espacios de oficina? Si lo quiero en los distritos financieros centrales, o sea, es decir, me quiero ir, no tengo idea, al Golf, a Nueva Las Condes o a Providencia, que es donde tradicionalmente se concentran, digamos, la mayor cantidad de espacios de oficina, o van a seguir emergiendo algunos polos que ya han ido emergiendo, como el caso de Santiago, digamos, el eje Apoquindo, o la dehesa, o empiezan a aparecer oficinas. Bueno, Chicureo es un polo de oficina, perdón, no Chicureo, sino que Huachuraba es un polo de oficinas ya muy desarrollado desde hace bastante tiempo, pero Chicureo efectivamente puede aparecer, Plaza Egaña puede aparecer. Entonces podría pasar que nosotros en el fondo tengamos un movimiento que a mi juicio es una tendencia que ya venía también. Esto ya venía desarrollándose hacia el fondo el desarrollo de nuevos polos de oficina más desagregados, por así decirlo. O sea, cuando uno mira la evidencia, por ejemplo, para Estados Unidos, en Estados Unidos en promedio, el 11% de los puestos en las ciudades más grandes americanas, una estadística para 50 ciudades americanas, el 11% de los puestos de trabajo se concentra en los distritos financieros centrales. Y el 90 o casi el 90 está repartido. Subcentro, en fondo, y podría pasar, ¿no?, que esta crisis nos lleve también o acelere este proceso hacia una mayor descentralización de las superficies de oficina. Y nosotros tengamos, por así decirlo, oficinas más cerca de los lugares donde vivimos y se potencien más los subcentros. O sea, podría haber, esto es una especulación porque no tenemos idea, pero hay ya, o sea, ya veníamos viendo efectivamente una cierta descentralización, nuevos ejes o polos en las oficinas, y eso podría, algo que yo pienso que podría profundizarse en los próximos, no va a ser inmediato, pero en los próximos 2 años. Bueno, igual yo soy un poquito, hace tiempo ya Thomas Friedman había querido matar la proximidad en su libro The World is Flat,
y lo que sabemos es que el mundo, a pesar de que todas estas tecnologías de reunirse y tener reuniones por Skype ya existían, la demanda por proximidad es más alta que nunca en el mundo. Entonces, como que la necesidad, y sobre todo la tendencia que tú dices de tener high human capital, ese high human capital requiere trabajar juntos los unos con los otros porque el conocimiento es tácito y necesitamos encontrarnos para generar eso. Ahora, lo que yo sí creo que va a pasar es que efectivamente como va a seguir habiendo una demanda por cierto espacio prime, eso es lo que pasa, es que se tiende a concentrar por qué tipo de personas se reúnen dónde. Hay como segregación según niveles educacionales de los espacios de oficina. Yo creo que lo que esto nos ha enseñado es que hay ciertos trabajos que se van a poder realizar desde espacios un poco remotos, más económicos, y otros trabajos que se van a seguir concentrando en las zonas que se concentran. O sea, los estudios de abogado y qué sé yo, van a seguir en los lugares donde están, y probablemente hay muchos servicios en torno a esos estudios de abogado que se puedan prestar desde otras localidades, como tú también planteas. Sí. Oye, miremos un poco los activos residenciales, que no hemos dicho nada de la vivienda. Súper importante. Y de nuevo, ¿cómo el desempleo le puede pegar al mercado inmobiliario? Yo creo que por ahí viene bueno, hay varios canales. Sí, a ver, mira, yo creo que hay que separar por un lado dos cosas. Uno, la producción de viviendas, o sea, todo el mundo de los desarrollos, que es un mundo bien grande, llamado un mundo que venía de una situación, no sé si llamarlo paradisíaca, pero venía de una situación de expansión, de crecimiento muy potente. El año pasado eso ya se vio un poquito frenado por la crisis hace fin de año, pero las cifras que teníamos hasta el tercer trimestre en ventas de vivienda el año pasado era extraordinario, era un año muy, muy bueno. Y eso yo pienso que efectivamente se ha visto frenado. Nosotros ya tuvimos en el cuarto trimestre del 2019 una caída de ventas importante, y las cifras que ya hay para el primer trimestre de 2020, básicamente cifras de TokTok, me parece que no estoy seguro si la Cámara ya publicó sus cifras, GfK de Mark también publicó sus cifras hace pocos días atrás, muestra una caída bastante importante, una caída que es más o menos un poquito menos del 50%, casi 40% en las ventas de vivienda. Lo más probable es que esa caída se profundice todavía más en el segundo trimestre. O sea, el trimestre abril, mayo, junio va a ser un trimestre todavía más malo en términos de ventas. Las ventas aquí están frenadas en parte porque todo el proceso, llamémoslo así, de visitas, hay que ver las propiedades, uno quiere, antes de comprar una casa uno tiene que verla. Hay un montón de actividades que son un poco más presenciales, que son difíciles de sustituir y que frenan de alguna manera el proceso de venta y de compra. Eso por un lado. Pero por otro lado está el tema del empleo que tú mencionabas al comienzo, que con un sector bastante grande de la población viéndose afectado en su empleo y o ingresos, los compromisos de mediano a largo plazo que están dispuestos a asumir financieramente son menos. Y aquí lo que nos va a pasar es que vamos a tener un shock sobre la demanda de viviendas, de compra de nuevas viviendas, muy fuerte. Yo diría que nos va a durar, yo calculo por lo menos un año. O sea, yo no creo que menos de ese periodo hasta que esto empiece a tomar vuelo de nuevo. O sea, probablemente se van a moderar las caídas en el tercer y cuarto trimestre y ya veremos ir volviendo la curva, por así decirlo, hacia arriba, pero igual nos vamos a demorar y vamos a tener, yo diría, un año que nosotros pensamos, un año 2019, donde se deben haber vendido, no me acuerdo de memoria, sí, pero yo calculo unas 30, y aquí puedo tener una cifra, unas 35.000, en el caso de la región metropolitana, en el año, a fines del 2019, yo creo que llegamos un poquito menos de 40.000, depende de si usan las cifras, aquí hay números un poco distintos, pero del orden de 35.000 unidades se vendieron aproximadamente en la región metropolitana en 2019. Y ese número va a bajar probablemente a 22.000, 23.000, no sabemos la verdad, pero vamos a tener en el fondo una caída muy importante en la venta de vivienda. Yo creo que eso sin duda va a ser un impacto grande para el sector habitacional. Ahora, un punto ahí, si bien es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo que nos esperamos una caída importante en el número de transacciones. Yo sería bien cuidadoso en que no necesariamente eso significa un colapso en los precios. Las viviendas son... Claro, la discusión de precios es la más compleja. Sí. Pero históricamente los precios se han mostrado bastante resilientes. Sí. En anteriores las caídas, si bien es cierto, han habido caídas que han tomado alrededor de un año,
no han pasado del 10 al 15%, depende mucho de la zona de la ciudad. ¿Por qué? Porque así como mucha gente atrasa la decisión de compra, otros atrasan la decisión de venta, y básicamente siguen viviendo donde viven y no hay muchas transacciones en el margen que te matan. Claro. Salvo, No, a ver, las cifras que hay, hasta por ejemplo, perdón, las cifras que hay hasta el primer trimestre de 2020, de hecho no muestran prácticamente ningún descenso en precios, muy poquito, a nivel agregado promedio. Aquí hay diferencias comunales bien importantes, porque hay comunas que están muy sobreestoqueadas de vivienda y donde los meses para agotar del stock disponible ha subido muchísimo. Pero hay otras comunas donde en todas ha subido, ¿no?, el número de viviendas para agotar stock, pero así todo el comportamiento es disímil. Las casas han sido notablemente más resistentes y han mostrado incluso en unidades vendidas una baja mucho menor, la baja en casa de 15% año a año en el primer trimestre en el 2020 respecto al primer trimestre del 2019. Las casas no tuvieron el auge que tuvieron los departamentos, pero tampoco están mostrando una caída como lo están mostrando los departamentos. Se ve que la casa mantiene una preferencia, obviamente se venden mucho menos unidades, pero mantiene una preferencia bastante sólida. Y los precios efectivamente, hasta por lo menos en las cifras que hay promedio del primer trimestre de 2020, no muestran una caída. Yo tiendo a pensar que igual los precios van a tener que ajustarse un poco. Ahora, lamentablemente nosotros vamos a tener esa cifra, vamos a poder recién, yo creo que en 6 meses más o en un año más, poder medir correctamente con los precios reales, inscritos en conservador, etcétera, saber cuánto fue el impacto de esta crisis. Otras crisis han tenido impacto en precios, pero sigue siendo un mercado apretado. Y en cierto modo, cuando nosotros, y esto es una cosa que yo he hecho mucho hincapié en muchas oportunidades, cuando miramos el mercado habitacional hacia adelante, hay un driver que es muy potente, que es la reducción del tamaño de hogares, ¿no? En Chile los hogares siguen creciendo relativamente rápido. O sea, nosotros, a pesar de que la población está estancada, la población chilena crece poco, nos ayudó bastante ahí el proceso migratorio, sobre todo en los años 2016, 17, que fue 18 todavía, que fue muy grande, o sea, llevó mucha gente a Chile. Eso nos ayudó en cuanto al incremento de población, pero en el incremento de hogares no hemos tenido un problema, porque los hogares van reduciendo su tamaño y nosotros en los últimos 20 años pasamos del año 90 teníamos aproximadamente 4 personas por hogar, hoy día ya estamos en 3, y esto va a seguir reduciéndose. Uno mira países desarrollados y el número de personas por hogar puede bajar perfectamente a 2,5 y hasta un poquito menos. Y esa media persona menos por hogar significa en fondo un número muy importante de hogares adicionales que son el gran driver de la demanda habitacional. En ese sentido yo soy bastante optimista respecto del mercado habitacional, porque hay mucha demanda que a lo mejor hoy por hoy, o sea, en los próximos 18 meses tal vez no va a poder comprar, porque no va a tener posibilidades de endeudarse, va a tener una situación económica a lo mejor precaria, difícil, pero va a poder arrendar y va a poder eventualmente también comprar más adelante. Por lo tanto, nosotros debiéramos recuperar en el mediano plazo el dinamismo del mercado residencial de todas maneras. Esa es por lo menos mi mirada. Yo lo he comentado esto en varios lugares, pero me parece a mí que ahí hay oportunidades, o van a seguir habiendo muchas oportunidades en el mercado habitacional. Ahí está la gran duda respecto a lo que hablábamos recién, ¿cómo va a cambiar el consumidor con esta crisis? Si va a seguir prefiriendo vivir en lugares densos, o sea, en centros urbanos consolidados, o va a preferir irse a la periferia. El otro día me comentaba alguien que hay mucho interés en casa, de gente que dice, oye, podría ir a vivir más lejos, es más barato, tengo más calidad de vida en términos de parque, jardín, etc. Y hoy día puedo trabajar parcialmente a distancia, por lo tanto, la cercanía dejó eventualmente de ser tan relevante. Eso es lo que hoy día es súper prematuro para decirlo, y en una de esas tenemos en 5 años más el mismo interés en vivir dentro de las ciudades, y no pasa nada. Esto es lo mismo que pasó con el terremoto. Cuando fue el terremoto en 2010, nadie quería pisos en el fondo altos. No había ningún interés en comprar pisos altos en edificios, pero eso la gente se olvida. El consumidor pasa el tiempo y la gente vuelve a comprar igual los pisos en altura. Entonces, es una cosa que hay que separar si esto va a ser cuán persistente y cuán duradero va a ser un eventual cambio en los consumidores habitacionales, en una eventual preferencia por casa, eventual preferencia por mayores superficies,
Si yo digo yo quiero poder trabajar en mi casa, a lo mejor voy a buscar una vivienda que pueda tener un espacio que yo pueda ocupar para trabajar, para poder tener un escritorio, para poder tener algo que me permita trabajar más cómodamente. Entonces son consideraciones que a lo mejor uno en esta mirada como de oportunidades hacia adelante puede tener. José Miguel, y desde la mirada de la demanda de las personas por distintos tipos de activos, también hay otra mirada que es de la oferta, que hay que entender que el real estate, en un mundo donde se caen las bolsas, se caen distintos tipos de activos financieros, sigue siendo un safe asset, en el sentido de que si es que el ahorro está, y ese ahorro tiene que ser canalizado a algún sector de la economía, este es un sector que históricamente muestra un retorno bien similar a la de las bolsas, pero con una volatilidad mucho menor. Claro. Como activo de inversión, yo creo que en un escenario de tasas bajas y malos rendimientos de activos alternativos, va a seguir siendo algo interesante. ¿Qué piensas al respecto? Sí, de todas maneras. No, yo pienso igual. Yo pienso que, a ver, nosotros tenemos un tema que yo, a mi juicio, no sé cómo lo ves tú, pero está asociado un poco a un tema demográfico, de envejecimiento y este como exceso de ahorro. Nosotros hoy día tenemos más necesidad de activos de inversión que proyectos para invertir. Entonces lo que nos pasa es que efectivamente el apetito por activos para invertir sigue siendo muy grande. Y en eso los activos inmobiliarios yo creo que van a seguir siendo muy atractivos, muy interesantes. Ahora hay que diferenciar en las clases de activos. A ver, los activos residenciales, a mi juicio, son probablemente los que ofrecen en general y han ofrecido las menores rentabilidades, son mucho más planas, los cap rates son bajos, y los retornos tampoco son demasiado altos, pero son más constantes. Lo que muestra la evidencia para Estados Unidos es que incluso en crisis importantes, recesiones grandes, los activos de renta residencial no muestran un deterioro tan grande. Es probable que algún deterioro muestren y que uno empiece a tener eventualmente mayores tasas de vacancia y algún grado adicional de morosidad en los arrendatarios. Pero dado que la vivienda es un bien básico, la gente necesita una vivienda, es bastante defensivo. ¿Cómo se va a comportar en esta crisis? No lo sabemos, pero yo tiendo a pensar que no debiera comportarse muy mal. Otros activos, la cosa es un poco distinta, porque, a ver, están las oficinas, a mi juicio, en orden de riesgo de menor a mayor. Las oficinas, yo creo que siguen un poco en orden de riesgo. Las oficinas tienen habitualmente la virtud que los contratos son largos. Es decir, son contratos, en el caso de 5 años, 10 años, a veces incluso más, y eso genera ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? También una protección. Ahora, eso no quita que si nosotros vemos una debacle empresarial muy grande, es decir, tenemos muchas quiebras, si esto se alarga mucho y se extienden los problemas de caja de las compañías, las empresas no van a poder pagar sus arriendos tampoco de sus oficinas. Entonces ahí vamos a tener un problema eventualmente. Y yo pienso que ahí al menos lo que muestran las discusiones hoy día en Estados Unidos es que muchos, digamos, landlords, muchos inmobiliarios, dueños de activos, lo que hacen es buscan acuerdos en el fondo con sus arrendatarios perfectos en la medida que ven que esto es un tema muy transitorio, eventualmente hacer algún tipo de concesión en las rentas, pero efecto de mantener el contrato y no perder completamente al arrendatario, porque recolocar tampoco es fácil. Entonces por ahí puede ir probablemente la estrategia en oficinas, pero en general yo pienso que las oficinas se van a defender bien. En el caso chileno, además, lo otro que pasa es que las vacancias siguen siendo muy bajas. O sea, cuando uno mira las vacancias a primer trimestre en oficinas clase A, la absorción fue re mala el primer trimestre, pero la vacancia sigue siendo baja porque no ha habido mucha producción en el último tiempo. Entonces es un mercado que sigue apretado. El comercio es más complejo. El comercio yo diría que es probablemente uno de los activos de mucho más riesgo. Las rentas están asociadas obviamente a las ventas y por lo tanto si el comercio no vende, eso impacta muy directamente las ventas de los shopping malls. Yo creo que ahí efectivamente esto es un activo de más riesgo, pero está la mirada que hablábamos antes, de más mediano plazo, donde yo no veo el comercio en el fondo en una situación demasiado distinta de la actual. A lo mejor va a cambiar el tenant mix, se va a profundizar el movimiento al cambio hacia superficies como superficies para locales de experiencia, para entretención, etcétera, y tal vez digamos, los productos que tienen mayores tasas de penetración de e-commerce van a empezar a salir de las superficies comerciales o mayoritariamente, no lo sé.
pero yo no veo el comercio en el mediano o largo plazo muy distinto de lo que a lo mejor es hoy día. Y después están las bodegas tienen un doble efecto hoy día, porque por un lado el comercio alicaído evidentemente requiere menos bodegaje, algún sobrestock puede haber o puede haber habido que a lo mejor requirió en algún momento más bodegaje, y después está el e-commerce ha sido un gran driver de bodegas en el tiempo, pero las cifras que nosotros tenemos de bodegas hasta ahora no son demasiado rozagantes. Los arriendos se han mantenido más o menos relativamente planos, no ha sido espectacular, por así decirlo, el comportamiento de bodega en los últimos 12 meses. Yo lo comparo con Estados Unidos, donde ha sido muy espectacular el comportamiento de las bodegas. Pero yo pienso que las bodegas en el mediano plazo, activos industriales, en la medida que el e-commerce siga expandiéndose, van a cobrar mucha relevancia. O sea, yo también tengo una mirada bastante positiva respecto digamos, de los activos industriales, bodegas, centros de distribución en el mediano o largo plazo. Todos van a tener, tal vez con excepción, lo que no sabemos muy bien es los activos residenciales, pero los activos de oficina, los activos comerciales, los activos de bodegas, todos van a sufrir obviamente en el corto plazo. Yo creo que todos van a tener un shock más o menos relevante por el golpe que significa y la recesión de gran profundidad que implica esta crisis. Pero en el mediano plazo yo soy bastante optimista con muchos de ellos. Parece que aquí apareció Alejandra, por lo tanto ya como que se nos acabó el tiempo, parece. Sí, yo aquí me aparecí de nuevo en pantalla porque la verdad es que tenemos en este minuto casi 250 personas conectadas, lo que me está haciendo muy difícil con el equipo también de producción seleccionar. Yo quisiera entrar entonces a la recta final de esta charla. Dijimos que más o menos 3 tercios íbamos a dividirlo. Entrando al último tercio, hacerles algunas de las preguntas. Quiero volver a repetir a nuestros participantes, aparte de agradecerles, que obviamente no vamos a alcanzar ustedes a responder la totalidad de las preguntas, pero al finalizar tenemos la posibilidad de después levantar alguna entrevista a ustedes que podamos redondear si es que algunas inquietudes quedaron en el aire. Por lo tanto, entro a preguntarles, dentro de la selección, alguno de los participantes dice que en el COVID-19, ¿cómo se deberían ver afectada la relación de oferta y demanda de viviendas para las clases C, D y E? La nueva ola de inmigración que se avisa para el 2021, ¿podría influenciar esta relación? A ver, sí, yo pienso que, a ver, el segmento, digamos, DE, sobre todo el E, es un segmento donde la vivienda social es muy relevante y la vivienda social sí o sí va a tener un impulso grande, porque el gobierno está en un interés, la política habitacional ha sido usada por ya décadas como el instrumento reactivador. O sea, tiene un factor de oferta muy importante para reactivar y la industria inmobiliaria eso lo ha sabido aprovechar muy bien en crisis relevantes como pueden ser la del 98, la misma del 2008-2009, se lanzaron un montón de programas de vivienda social que fueron bien relevantes. Entonces yo pienso que eso ahora va a ocurrir de la misma manera. O sea, vamos a tener un impulso en el mercado habitacional en parte por el lado de la vivienda social que yo pienso que va a ser considerable. Y después la ola migratoria, bueno, está por verse cuánto llega realmente, pero sí, de todas maneras va a ser relevante. Cuando ustedes piensen en los proyectos de multifamily, en los proyectos en general de renta, uno de los grupos más importantes de renta, de arrendatarios de vivienda, son los inmigrantes. Los inmigrantes deben ocupar fácilmente 30-40% de edificios de unidades en arriendo. Entonces, para el mercado residencial, ahí es una buena oportunidad. Ahora, este proceso migratorio que salía el otro día en prensa, a mi juicio es todavía una especulación. Yo, en el fondo, veamos si llega realmente. Ahora, estoy muy de acuerdo contigo, José Miguel. Efectivamente, toda la parte de vivienda social es una parte relativamente estable y si es que algo pasa es que vamos a ver el gasto público tratando de empujar estos sectores. Pero hay un sector que queda como al medio, que yo creo que es donde efectivamente
donde está el Valle de la Muerte, si uno quiere, Sí. que son aquellas personas que no tienen acceso a estos subsidios, que sí están perdiendo el empleo, que viven en barrios que recién empezaron a crecer mucho, que tuvieron aumentos importantes en precios, y que de pronto el desempleo se puede concentrar en esos mismos barrios. Yo creo que donde puede haber acción y donde puede estar un poco la cosa complicada es en esos sectores, en esos sectores medios, y no necesariamente los más bajos. Sí. Ale. Sí. Sí, nos preguntan también, una pregunta para los dos. ¿Cuál es la expectativa de caídas de precios en los distintos segmentos, residencial, oficinas, etcétera? ¿Qué piensan al respecto? Hoy, difícil la pregunta. A ver, yo no esperaría una gran caída de precios, no a nivel promedio. O sea, yo lo que puede pasar es que tengamos caídas de precios en residenciales a nivel de viviendas nuevas en sectores que están sobreestoqueados. O sea, hay lugares donde hay un exceso de oferta, varios de estos lugares ya tenían un exceso de oferta de hace un tiempo atrás, y por lo tanto ahí es probable que haya que hacer un ajuste de precio. Ahora, ojo que nosotros tenemos buena información, o relativamente buena información de precios residenciales, pero no tenemos tan buena información respecto de precios de otros activos, lo que le pasa al mercado chileno, que es un mercado de poca profundidad en cuanto a transacciones de activos inmobiliarios. Entonces nosotros no tenemos series de cap rates que nos permitan, los cap rates son un buen indicador de precio, que nosotros lo conocemos bien en Estados Unidos, que son indicadores importantes de cómo se están comportando los activos inmobiliarios. Yo esperaría en principio un cierto castigo a los activos. ¿Cuánto? No lo sé. O sea, a mí me cuesta pensar que un activo vale hoy lo mismo que valía hace 12 meses atrás. Ahora, yo pienso que el efecto del COVID sobre el valor de los activos inmobiliarios es el menor de los efectos en el largo plazo. A mí me preocupa más el efecto de la crisis social. Eso es más duradero, hace más difícil pensar en cómo se van a comportar los precios de activos. Aquí lo que, por lo menos la información que empieza a llegar de Asia, pero yo no tengo información para Chile que esté ocurriendo lo mismo, ni que vaya a ocurrir, pero no lo sé, es que cuando ustedes piensan en las estructuraciones y en los financiamientos de activos inmobiliarios, eh, habitualmente los activos inmobiliarios están fuertemente apalancados, pueden estar apalancados fácilmente en un 60%, a veces hasta más, 70%, lo que da obviamente una gran rentabilidad al capital propio invertido en esos activos. Y ese apalancamiento, al menos en operaciones en Asia, se ha visto un poco reducido, porque aquí lo que nos empieza a pasar es que lo que se conoce como el NOI, en el fondo, el Net Operating Income del activo, que es el que permite pagar deuda, ese uno tiene más dudas respecto de cómo se va a comportar por un eventual salto en vacancia, o porque yo tengo que hacer un acuerdo con mis tenants que no me van a pagar un tiempo, y por lo tanto puede estar castigado transitoriamente. Entonces, ese riesgo los inversionistas no están dispuestos probablemente a asumirlo completo, más bien los acreedores, y piden un mayor involucramiento con capital a los inversionistas, lo cual reduce la rentabilidad de los activos en el fondo inmobiliario y probablemente baja eventualmente sus precios. Pero es muy temprano para poder saber si esto realmente va a ocurrir así o no. En Asia hay algunas luces, o sea, cuando uno mira mercados asiáticos, estoy pensando en China, pero también podría uno aplicarlo a Corea del Sur, Australia, etc. Ve algo de eso que son como los que están más avanzados en el COVID, ¿no? Están ya saliendo y uno empieza a mirar cómo se comporta el mercado inmobiliario. Pero es difícil verlo. O sea, nosotros vamos a tener una caída en algunos sectores probablemente donde hay sobrestock en precios residenciales. Yo tengo muchas dudas de qué es lo que pase con los activos de renta, dígase oficinas, bodegas. No hay demasiadas transacciones de esas clases de activos. Y después lo otro que tiendo a pensar es que en los precios de conservadores, es decir, transacciones nuevas en precios residenciales, probablemente veamos una baja, que es lo que siempre hemos visto, una correlación importante entre caída de actividad y precios. Por lo tanto, me extrañaría no verla ahora, o sea, yo esperaría una baja en precio, pero como decía Santiago, 5%, 10%, insisto, esto a nivel agregado, o sea, cuando uno piensa en unidades específicas, la caída puede ser muy grande, pero a nivel agregado no creo que sea más que eso. Yo pienso, perdona ahí, que efectivamente si uno ve crisis pasadas, los efectos en precios estuvieron en torno entre el 5 y el 10, dependiendo el 5 y el 15, perdón, dependiendo la zona, y eso en crisis fuerte. Pero hay que hacer el punto que esta crisis es muy distinta a todo el resto.
y no sabemos cuánto puede durar. Si es que de alguna manera u otra encontramos la vacuna y salimos rápido, efectivamente todo esto que estamos especulando puede quedar en muy poco. Si es que por otro lado esto se arrastra y la incertidumbre, qué sé yo, varios meses, es algo... Claro, y se suma el tema social chileno. O sea, probablemente uno de los efectos que yo creo que vamos a ver de todas maneras es un freno en las inversiones. O sea, yo pienso que nadie va a iniciar un gran proyecto inmobiliario en los próximos 15 meses, 18 meses, salvo que ya esté muy listo, muy armado todo y muy seguro, pero si no, muchas decisiones de inversión yo creo que se van a posponer, la gente va a preferir esperar hasta que haya más claridad, tanto por el COVID como por el tema social en Chile. Y si nosotros tenemos ese nivel de incertidumbre, teniendo los datos para decir en cuánto esperamos que caiga, aquel que tiene que poner la plata y la inversión, su incertidumbre es igual y mayor. Entonces, de nuevo, estoy contigo ahí, mucho se va a frenar. Ahora, hay otra pregunta que va por otro carril, pero me parece interesante que la aborden. Dice que si podría darse un desincentivo a las redes de transporte. Específicamente preguntan si habría menos metro para Santiago. Uy, no lo sé. Entiendo que, por ejemplo, el proyecto de la línea 7 está siendo postergado, ¿no? Por un tema de prioridades fiscales. Me pareció escuchar el otro día, pero no estoy seguro. Yo creo que en general no. El metro tiene, yo creo que es el gran igualador de circunstancias, en el fondo, en la ciudad de Santiago. O sea, cuando uno piensa en las posibilidades de movilidad, uno de los grandes dramas que vimos el 18 de octubre fue que una persona de Puente Alto, en el fondo, vio mermada su calidad de vida de manera brutal por el no poder funcionar con metro. Entonces, el metro yo creo que tiene una función social muy relevante, que a mí me cuesta pensar que nosotros vamos a encontrar un sustituto, independientemente que a lo mejor nuestro interés por movernos disminuya, y nosotros prefiramos a lo mejor movernos hacia subcentros, en el mediano o largo plazo, cosa que está por verse, no es para nada clara. Yo no veo en el fondo que esto vaya a ir en detrimento del transporte. Yo pienso que la necesidad de viajes va a seguir siendo muy importante y la gente va a querer volver a moverse y moverse bastante. Efectivamente tiene que perder el miedo de subirse al metro por los riesgos hoy día de contagio, poco sanitarios, pero eso se va a pasar en algún minuto, no sé cuánto tiempo, pero yo no veo que los temas de transporte vayan a verse así como en ese sentido afectados. La analogía que hacías tú, José Miguel, de no querer comprar un departamento en el piso 15 después del terremoto, por el miedo al movimiento, que es una cosa bien inmediata y eso desaparece, y en el caso del transporte yo creo que efectivamente va a ser así. O sea, la gente ahora tiene miedo a contagiarse, pero no veo que sea algo que vaya a cambiar de manera estructural el cómo nos movemos y por qué nos movemos. Así como hablábamos del metro, ¿qué piensan en relación a los bancos? ¿Cómo los ven como actores actualmente para la reactivación? Plantean que el gobierno ha dado señales correctas, pero los bancos suben cada vez más sus tasas a pequeños compradores que, sumado con el susto, detienen su decisión de compra y restringen la demanda. ¿Creen ustedes que los bancos debiesen cambiar sus políticas de riesgos? ¿Esto lo consideran peligroso? ¿Y los pequeños inversionistas que buscan dividendos ajustados al precio del arriendo dejarán de comprar por un tiempo? A ver, hay varias preguntas aquí. Yo creo, los bancos tienen indudablemente una función crucial, que yo creo que la cumplen, y los bancos tienen una regulación bien importante. O sea, uno se olvida, pero la industria bancaria es una industria extremadamente regulada, precisamente para asegurar estabilidad financiera. Si nosotros recordamos el episodio del año 82, la crisis del año 82, que implicó una caída de producto de 13%, que a uno se le olvida a esta altura lo que significó 13% de caída de producto, en parte fue así por una crisis bancaria. Entonces nosotros tenemos que ser ahí cuidadosos respecto de a qué le pedimos a la banca, porque la banca no tiene una función de ayuda social, ¿no? La banca tiene que proteger el sistema financiero como un todo. Y en ese sentido yo creo que las medidas del gobierno han sido acertadas, de ayudar el gobierno a través de garantías para efectos de algunos créditos, a través del tema del empleo, con el seguro de cesantía, a través de ayuda a las familias vulnerables, etc. Por ahí yo creo que va más la solución que pedirle que los bancos resuelvan esto, porque si no, yo pienso que ponemos en serio riesgo la estabilidad financiera del país.
Y yo creo que es algo que hay que cuidar mucho. ¿Pero ustedes creen entonces que los bancos pueden bajar la tasa de financiamiento en el mercado hipotecario? ¿Y cómo afectaría eso entonces a la venta de viviendas? Lo que pasa es que Sí. los bancos están enfrentando por una cosa automática, por todos los problemas que hemos hablado, carteras que son más riesgosas, y de alguna manera u otra ese riesgo se refleja en precio. Por mucho que su costo de fondeo es relativamente bajo, los spreads que están cobrando están de alguna manera u otra tratando de reflejar los riesgos reales que va a enfrentar la economía, y hay que dejar que los precios hagan también lo que hacen en el fondo. No, y está claro que la tasa de crédito hipotecario ha subido respecto a los últimos meses, pero sigue siendo bien baja. O sea, si nosotros pensamos, tampoco es que estemos en unas tasas muy altas, estamos en tasas bastante bajas, a mi juicio. Más altas que las que hubo hace unos meses atrás, pero siguen siendo bajas. Y el comportamiento de los inversionistas pequeños es disímil. Yo lo que oigo al fondo, lo que me parece a mí, yo no tengo ninguna evidencia de esto, pero es que hay gente que sigue invirtiendo. Ahora, evidentemente la masividad que hubo, yo creo que ha desaparecido en parte. O sea, cuando uno piensa en la caída de ventas de departamentos particularmente, sin duda que el segmento inversionista se vio frenado, pero se vio muy frenado en octubre, pero no es tan claro que en el primer trimestre del 2020 sean los inversionistas los que estén bajando. O sea, algunos inmobiliarios me dicen, no, nosotros seguimos viendo un número importante de inversionistas comprando. Yo tiendo a pensar que hay espacio para hacerlo además, porque el mercado de arriendo va a seguir existiendo. Ahí está el tema como más de fondo de los hogares, y eventualmente para la gente que tiene liquidez puede ser una buena oportunidad para comprar. Ahora, los bancos han dado muchas facilidades a sus carteras hipotecarias. Sí. Entonces, como que no están haciendo nada. Y el gobierno en lo correcto, o sea, la capitalización de banco ha estado súper importante, el tema de las garantías y compartir los riesgos para canalizar créditos a empresas pymes, también está en lo correcto, y la banca se subió a ese carro. Entonces, yo creo que no es la hora de estar apuntando con el dedo. Tenemos un sistema que está súper bien regulado y que queremos que se mantenga sano por el bien de todos. Miren, ya son las 9:27, pero me voy a dar el permiso de proponerles que siempre dejamos un margen de 10 minutos más para seguir entonces abriéndonos a preguntas. Okay. Pregunta Juan Pablo Salas: si en este contexto se regulariza en el mediano plazo la proliferación de edificios multifamily, ¿sería más exponencial que hoy en día, dada la mayor inestabilidad de otros activos? Efectivamente ha sido exponencial el desarrollo. Las últimas cifras muestran hoy día unos 50 proyectos más o menos en operación, y hay un lote, debe haber por lo menos un número similar en proyectos, en distintas etapas, ¿no? O sea, hay una cantidad bastante grande. Yo creo que por aquí déjenme ver si encuentro aquí una cifra. Teníamos en el fondo, es un mercado para el cual sigue teniendo mucho espacio. Yo tiendo a pensar que los proyectos de multifamily van a seguir. Efectivamente hay consideraciones de riesgo que tienen que ver, a mi juicio, más con lo social, con la crisis social, que con el COVID, que es la ubicación de los proyectos multifamily. Los proyectos multifamily están concentrados muy fuertemente en la comuna de Santiago. Y yo pienso que una de las cosas que a lo mejor podríamos ver es un alejamiento de ahí, y que los proyectos, si bien muchos sigan ahí, otros se muevan también a otras comunas, y empiecen a ver, en el fondo empezamos a ver una expansión del multifamily también hacia otras comunas. Pero yo tiendo a pensar que los multifamily van a seguir desarrollándose. O sea, esto es una industria que es incipiente y que tiene mucho potencial. O sea, cuando uno piensa uno mira las cifras en Estados Unidos de la tasa de penetración de multifamily respecto al mercado total de arriendo de vivienda, es grande, mucho más grande que la que hay en Chile. Por lo tanto, no, ahí yo veo mucho espacio para poder desarrollar buenos proyectos de multifamily. O sea, a mí me parece que va a seguir. Y yo creo que los inversionistas van a mantener en el fondo su interés en ello. Otro de los panelistas de nuestros egresados o visitas nos Perdón, pregunta, y una consideración también adicional en este ámbito es que muchos desarrolladores probablemente, en la medida que tengan dificultades para poder vender sus unidades, van a avanzar hacia arriendo. De hecho, lo hicieron el año 98, el 2008 también. O sea, las crisis para los desarrolladores inmobiliarios habitacionales
muchas veces se transforma en una oportunidad de desarrollar un brazo renta. Nosotros hicimos hace unos 2 años atrás, 3 años atrás, una encuesta sobre mapear estratégicamente inmobiliaria, y de hecho una de las cosas que en esa época, estamos hablando hace 2 años atrás, estaba en mente de muchas inmobiliarias era el desarrollo de brazos de renta, lo cual hoy día probablemente se va a ver potenciado. En la medida en que ven dificultades para poder vender, van a decir, bueno, nos quedamos con las unidades y las pasamos a un vehículo de renta. Una pregunta que a todos nos ha sensibilizado el tema. Si tienen ustedes alguna idea de lo que sucederá con el mercado residencial de los adultos mayores. A ver, el mercado de los adultos mayores yo creo que tiene hoy día una peculiaridad, que es el tema por la probabilidad de contagio, qué sé yo, que ha transformado, digamos, los hogares de adultos mayores en lugares particularmente vulnerables. Ahora, la gran mayoría lo que ha adoptado son medidas bastante draconianas sanitarias, para efectos de no entrada de visitas, un montón de cosas, en fondo, que probablemente más de alguno vive con sus padres, abuelos o otros familiares que pueda tener en alguno de estos lugares. Pero aquí, a mi juicio, lo que vamos a primar es la demografía, y la demografía en Chile apunta a una población. Nosotros vamos a tener una cantidad de población que puede estar del orden de 30 o 40% en los próximos 20 años, sobre 60 años. Entonces, vamos a necesitar probablemente muchos de esos espacios. Sí. No, y si algo de esto nos dice También la... preguntan cómo se van a ver beneficios. Sí. Te oímos entrecortado, Alejandra. Sí. Se le cortó, parece. Sí, no, perdón, estoy con internet, pero aprovecho de preguntarles también cómo se van a ver beneficiadas, pregunta Patricio, los polos de zonas periféricas en la inversión de proyectos inmobiliarios con el teletrabajo, y cómo los planes reguladores se adaptarán a la demanda de mayor cantidad de superficies. Yo creo que, bueno, José Miguel efectivamente planteaba que podríamos estar esperando que se empiecen a desarrollar nuevos tipos de polo. Ahora, esto es bien especulativo, es bien difícil de saber dónde, cómo y por qué, pero yo creo que se abre una ventana ahí de oportunidad que antes era quizá un poquito menos clara. No sé, José Miguel, ¿qué opinas tú? Sí, a ver, yo creo que esta crisis lo que ha mostrado es que la distancia, el estar cerca de ciertos lugares, podría no ser tan importante, particularmente respecto a los lugares de trabajo. En la medida que yo puedo funcionar con más flexibilidad, más teletrabajo, y necesito ir menos veces o lo que sea, o por menos tiempo, a un determinado lugar de oficina. Entonces ahí podría haber efectivamente una oportunidad, pero como dice Santiago, es súper temprano para poder ver si esto, cuán duradero va a ser. Yo pienso que podría serlo, pero hay que apostar a lo mejor que ocurra o no. También podría surgir de acá una cosa que es interesante, que son espacios de trabajo compartidos en lugares más periféricos. Es decir, uno dice, mira, yo la verdad no me acomoda mucho trabajar en mi casa, pero yo tengo aquí a 4 cuadras, en un suburbio, estoy lejos del centro urbano, hay una suerte de WeWork, un lugar compartido de trabajo donde poder instalarme. Entonces, eso también podría haber una oportunidad, pero esto es futurología, es pensar que podría haber espacio como para modelos de negocio de ese tipo, pero no lo sabemos bien, llevamos demasiado poco tiempo con esto. Yo creo que la clave ahí es que espacios que ofrezcan alternativas flexibles, dentro de toda la incertidumbre que hay para poder proyectar algo, pero la flexibilidad va a ser lo clave ahí, y efectivamente soluciones tipo WeWork o qué sé yo, pueden encontrar espacios en zonas de la ciudad que antes no lo estaban encontrando, porque van a haber labores que se puedan fácilmente adaptar a esos ambientes de trabajo. Entonces, pero no, es muy difícil. Santiago, José Miguel, ya estamos aproximándonos a finalizar, aunque me hubiera encantado que fuera mucho más extenso, pero es un compromiso el horario. Me encantaría dejarles estos últimos 5 minutos para que de alguna manera, en temas que ustedes perciban que quedaron como latentes, en interrogantes, pudieran dar un cierre. Y estamos entonces con 5 minutos, más o menos 2 minutos por persona. ¿Les parece? Santiago, José Miguel, alguno de los dos que comience. Gracias. Mira, primero que todo, y aquí voy a aprovechar de empujar nuestra agenda también, el centro, el REMLAB, el Real Estate Modeling Lab. ¿Por qué les digo esto? Porque vienen cambios
de todo índole. Va a haber reestructuraciones en cómo se ocupa el espacio, reconversión de espacio físico, etcétera, etcétera, cambios de estrategias de empresas, de oficinas, etcétera, etcétera. Y todo ello, al final del día, lo que va a requerir en un mundo tan incierto es inteligencia territorial, es buenos datos para efectivamente tomar las decisiones en ambientes que están cambiando muy dinámicamente. Y por ello yo creo que es súper importante contar con buenos datos y con buenos modelos que de alguna manera u otra informen de la mejor manera posible las decisiones que vamos a tener que estar tomando en el futuro próximo. Entonces, un poco ahí una invitación a profundizar en el desarrollo, en disponibilizar datos, que es lo que nosotros en el REMLab estamos tratando de hacer, y ojalá en el fondo poder desarrollar soluciones que ayudan a la toma de decisión desde el prisma de esos datos. Eso vendría a ser como un tema importante que yo creo que va a estar ahí. Las empresas van a requerir, van a tener una demanda importante por este tipo de información, y aprovechar de contarles que este es un proyecto de largo plazo que nosotros tenemos en el centro, que de alguna manera u otra busca dar solución y solaz a ese tipo de demandas. Déjeme hacer dos consideraciones para terminar. Una es, esta crisis tiene una cosa peculiar para la industria inmobiliaria, y es que ha como relativizado la importancia de la distancia física. Y ha potenciado una serie de actividades que se pueden hacer a distancia. Y eso sin duda que tiene hoy por hoy como un impacto inmediato en el uso de los activos inmobiliarios. No tenemos idea, no sabemos cuán duradero esto va a ser, pero efectivamente es lo que nos estamos preguntando todo el tiempo, si nosotros vamos a ver un efecto en el teletrabajo que haga menos necesaria las oficinas o ciertas cantidades de superficies de oficina, o también la necesidad de ir al comercio, o bien podemos vivir más lejos, en espacios eventualmente más cómodos, más grandes, casas, etcétera, versus en el fondo vivir en lugares urbanamente más centrales, donde tenemos acceso más rápido, más cercano a muchos espacios de trabajo o entretención. Entonces, eso es una gran incógnita que esta crisis pone sobre nosotros y que sin duda cuestiona, por así decirlo, el funcionamiento de la industria inmobiliaria en varias de sus clases de activos, como son los habitacionales, la oficina, el comercio y obviamente las bodegas. Ahora, por otro lado, esa es mi primera consideración. Segunda consideración, y con esto ya termino, es pensar que cuando nosotros miramos la industria inmobiliaria en Chile y la mayoría de sus, yo diría que en casi todas las clases de activos, es una industria que a mi juicio al menos es una industria sana, es una industria que no tiene en el fondo una sobreinversión en ninguna de las clases de activos. Nosotros cuando miramos vacancias, miramos en el fondo el comportamiento de los activos, no estamos sobreestoqueados, por así decirlo, en superficies de oficina, de comercio o de bodega, y hay un montón de drivers que sustentan, por así decirlo, el mercado inmobiliario en el mediano y largo plazo. En ese sentido yo soy bastante optimista. Probablemente va a haber cambios, va a haber cosas que vamos a hacer distintas, va a haber espacios que se van a usar de modo distinto. Pero independientemente de eso, yo no veo en el fondo que esto vaya a llevar a un colapso, por así decirlo, duradero de esta industria. Al revés, yo pienso que la industria va a salir, en el fondo va a pasar obviamente por un bache que puede ser profundo estos meses, pero los drivers de mediano y largo plazo siguen estando ahí y van a hacer en el fondo que esto pueda recuperarse en un plazo que podrá ser de 1 año y medio, 2 años, en la medida en el fondo que el COVID mismo se disipe el efecto que tiene, y después que también salgamos de la crisis, llamémoslo así, política social por la que pasa también nuestro país. Profesores, quiero terminar también con un recado de otro colega de ustedes, con Eugenio García Huidobro, que les dice que una mirada esperanzadora es que aprobaron un proyecto, hablamos de metro, trenes, etcétera, un tren hacia Batuco y Melipilla sí fue aprobado como proyecto, así que vámonos con una noticia positiva. Les quiero sinceramente agradecer esta mañana de una conversación distendida, con poca formalidad, que eso es lo que necesitamos, proximidad. Por ahí Santiago dijo que todos teníamos demanda por la proximidad. Bueno, yo les mando un abrazo y de agradecimiento de todo el equipo de alumni que ha estado detrás, especialmente de nuestra coordinadora de Belén, Prat Corona, y también quiero recordarles que estamos con un ciclo de continuidad muy organizado, muy regular, y nos estaríamos encontrando entonces el próximo 12
de mayo con la profesora Cecilia Cifuentes, que convida a Max Colodro para darnos de nuevo una visión sobre la economía en tiempos de COVID-19.